Amigos de Canal 6, buen día, buena tarde, buena noche. A la hora que usted esté viendo este video, hoy le traemos una edición especial para dar a conocer verdaderamente cuáles son los datos de pobreza en México. ¿Y con quién más? Nos hemos venido hasta la casa del doctor Julio Volvinic, de las personas y académicos que más ha profundizado sobre el tema. Y agradezco que nos reciba doctor Julio Volvinic, investigador del Colegio de México. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Jesús, por invitarme a mi canal favorito. Pues vamos a este análisis de la pobreza que se tiene en México. Lo hacíamos fuera de cámaras. Ponemos en internet cuántos pobres hay en México. Y nos sale un dato, 46.8 millones, y en porcentaje nos sale que son 36.3% de la población mexicana que se encuentra en pobreza, según datos que ha revelado recientemente el Coneval. Pero, ¿esto es cierto, doctor? Bueno, ya puedo ahora decir que ya no nada más digo yo que es falsísimo, sino que también lo dice el Evalúa Ciudad de México, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que es un órgano autónomo. Que es importante. Es muy importante, ¿no? El Coneval no es autónomo. El Evalúa tiene autonomía constitucional dada por la Constitución de la Ciudad de México. El Coneval es un organismo descentralizado, con autonomía técnica, entre comillas, pero el nombramiento de los consejeros es totalmente de dedazo. En cambio, en el Evalúa se seleccionó a los consejeros de una manera muy sofisticada que tardaríamos mucho en explicar acá. Entonces, acaba de subir en estos días a su página web el Evalúa Ciudad de México los datos de pobreza, y hoy publico en La Jornada, en Economía Moral, mi columna, dos visiones contrapuestas de la pobreza en México, Coneval y Evalúa Ciudad de México. Y entonces el dato que da el Evalúa de pobreza de la Ciudad de México en el 2022 es 75.8%, que equivalen a 97.7 millones de personas, prácticamente 98 millones de personas contra 46.8, ¿qué es lo que dice el Coneval? Más del doble, ¿eh? Es ligeramente más del doble. Y entonces, bueno, ¿por qué es así? Bueno, porque el método del Coneval minimiza la pobreza. Algo que usted ya ha dicho, algo que aquí hemos explicado y hemos conversado, pero para la gente que nos está viendo, ¿nos podría explicar de qué se trata este método del Coneval y por qué deja de lado estos números y su método que contempla además para decir, pues el número de pobres en México es más del doble de lo que dice hoy el Coneval? El invento empieza porque la población que tiene carencias la divide en dos. A unos les llama pobres y a otros les llama vulnerables. Entonces les llama pobres a los que tienen carencias tanto por el lado de ingresos como por el lado de satisfacción de necesidades básicas. A esos que coinciden en tener carencias en los dos lados les llama pobres. A los que nada más tienen carencias de uno de los dos lados, ya sea en ingresos o en necesidades básicas, les llama vulnerables. Se separan los que tienen carencias sociales, así les llaman, necesidades básicas insatisfechas. Son 6 en total las posibles. Entonces, el que tenga una
o más es considerado que tiene carencias sociales. Y los que tienen ingresos menores a la línea de pobreza. Es importante advertir que la línea de pobreza del Coneval es muy, muy baja. Es menos que el salario mínimo actual, en el medio rural sobre todo. Esa es una distinción que tanto en México como en la CEPAL para toda América Latina se ha hecho equivocadamente. Se ha creído que es mucho más barato vivir en el medio rural y las líneas de pobreza del medio rural las han puesto a veces 50 o 60% por debajo de la línea de pobreza urbana. Pero resulta que cuando uno ve los niveles de pobreza urbano y rurales del Coneval, son casi iguales. Claro, porque están usando metros distintos. Y no es cierto. En el MIP usamos prácticamente la misma línea de pobreza para ambos sectores. Las diferencias que hay en el MIP se explican por cosas de costumbres. Por ejemplo, en el medio rural está incluido en la canasta normativa de satisfactores esenciales, me toco la cabeza, porque el sombrero. Si se trabaja al aire libre, el sombrero se vuelve fundamental. Está incluido el rebozo para las mujeres. Está incluido en la vivienda un espacio para guardar granos y para tener animales domésticos. Eso hace pequeñas diferencias, pero básicamente es similar la línea de pobreza urbana y rural. Todas estas pequeñas decisiones que se toman, podríamos decirlo así, explican que se vayan quitando personas de la medición de pobreza. Que se clasifiquen en lugar de pobres como no pobres. No tienen esa carencia de agua, no tienen carencia de vivienda. El hacinamiento es 2.5 personas por cuarto. Por cuarto. Entonces, si tienen un solo cuarto y una cocina, y esa es toda la vivienda, son 2 cuartos. Entonces, en esa vivienda pueden vivir 5 personas y no considerarlas hacinadas. ¿Cómo deciden quién es pobre? En esta gráfica dibujé 2 formas esféricas, una ovalada y otra redonda. La redonda con línea más oscura son los que tienen carencias de ingresos. Y según los datos del Coneval es 43.5% de la población en 2022. Y la ovalada es los que tienen carencias sociales. El anterior dije que era ingreso, esta es menor que la línea de pobreza. Y esta otra es con carencias sociales. Y es 65.7%. Las 2/3 partes de la población nacional tienen una o más carencias sociales, a pesar de ese bajísimo nivel que se exige en las carencias sociales. Y se explica sobre todo por seguridad social y un poco por salud, pero sobre todo por seguridad social, porque ahí tienen o no tienen seguridad social y no pudieron hacer trampa para simplificarlo. Y entonces les dio altísimo. Y entonces con tener carencia de seguridad social ya están acá. Bueno, pero entonces juntan las 2 formas, hacen lo que se llama la intersección de los conjuntos, que es lo que está en el dibujo. Las 2 formas se intersectan y donde se intersectan solamente es lo que consideran pobres. O sea, para ser pobre hay que tener ingreso menor que la línea de pobreza y una o más carencias sociales. Y entonces de 65 combinado con 43 llegaron a 36.3% de pobres, que es los que están en este conjunto de intersección. Es una manera sorprendente de mago de fiestas infantiles, de hacer desaparecer
pobres. En esa gráfica que nos explica, aquí solo se considera menos menos del ingreso del ingreso de la línea de pobreza, de la línea de bienestar, y menos que con una carencia social. ¿Por qué entonces en su método qué suma o qué se conjunta para decir, bueno, pues es prácticamente el doble? Usamos 3 indicadores en el MIP. Además de ingreso y carencias sociales o NBI, usamos tiempo. Falta de tiempo libre disponible. Esa es la gran innovación del MIP a nivel mundial. Es el único método multidimensional a nivel mundial que incluye el tiempo libre después de hacer el trabajo y el trabajo doméstico. Se descuentan esos dos, y dormir y descansar, y lo que me queda tiempo libre para hacer lo que yo quiera. Ese es lo que medimos y fijamos una norma que en la última aplicación fue para la mayor parte de la población, 44 horas a la semana de tiempo libre. Con base en esa norma, los que tienen menos de 44 se consideran pobres de tiempo libre. Y en cada uno se hace una valoración cuantitativa, lo que llamamos la intensidad del indicador. Si son pobres, es intensidad de la pobreza. Y entonces tiene un número que va entre 0 y 1. Cada pobre pueden ser, el 50% de la población puede ser pobre, pero la intensidad de su pobreza también puede ser 100% estarían muertos, 80% estarían casi muertos, 70% están en la miseria total, es los que viven en la calle prácticamente, y 50% o más son pobreza muy intensa. ¿Sí? Entonces ese indicador que llamamos intensidad de ingreso, el indicador combinado de necesidades básicas insatisfechas, que usamos una lista más grande que la del Coneval. Ellos usan 6 indicadores, nosotros usamos creo que 9, 8 usamos. Se combinan entre sí también con ese indicador de intensidad y se saca un valor métrico de cada una, 0.7, 0.9, y si no son pobres tienen valor negativo, menos 0.1, menos 1, sí, menos 1, menos 2, y se hace la media aritmética, la media ponderada de estos 3 indicadores para obtener el resultado final. Si saqué 10 en matemáticas y 8 en biología, mi promedio es 9. Así hacemos nosotros. Nada más que en el ejemplo de la escuela le doy el mismo ponderador a ambos. En el MIP le damos un mayor ponderador a ingresos. ¿Por qué? Porque cubre muchas más necesidades que los otros 2 indicadores. En la última aplicación le dimos el 40, le dimos 33 a NBI y le dimos 27 a tiempo. Y entonces sacamos un promedio ponderado y ese número, si es positivo, es pobre. Y contamos los pobres entonces. Si es negativo, es no pobre. Pero en el Coneval, y es lo que hay que complementar, les aparece 2, el concepto de vulnerable que ya había yo mencionado. Los que no están en la intersección, estos 2 gajos, el de la izquierda y el de la derecha, son aquellos que tienen una de las 2 carencias pero no tienen la otra. Y la suma de esos gajos da 36.6% de la población nacional. Esos son los que no está contemplando el Coneval. Es el escamoteo. Escamotearon más de la tercera parte de la población, llamándoles, bautizándolos, rebautizándolos como vulnerables en lugar de pobres, y entonces dicen la pobreza solo es el 36.3.
paradójicamente en este año salen casi igual los números, 36 y 36, o sea, a la mitad de los que deberían estar llamando pobres, les llaman vulnerables. La suma de las dos cantidades da 72.9%, vulnerables más pobres del Coneval, del Coneval. Y vean que es muy cercana la cifra a la del Evalúa, que es 75.8. O sea, estamos de acuerdo en que este es un país de 3/4 de jodidos y 1/4 de gente que ahí la lleva, que tiene para vivir con dignidad, que tiene los recursos materiales como la vivienda, o tiene los derechos como la seguridad social, y tiene los ingresos para vivir dignamente como merecemos los seres humanos y como está estipulado en las declaraciones y pactos de derechos humanos que han sido aceptados por todos los países del mundo. Con esto que me dice, o sea, 1/4 de la población mexicana solo se le garantizan sus derechos. Solamente tienen los derechos garantizados, es decir, las necesidades básicas satisfechas, la 1/4 parte de la población nacional. El resto tiene una o más necesidades insatisfechas y, según mi definición, que es la que se adopta en el MIP, son pobres. Pero en el MIP se advierte que si tienen una insatisfecha, pero tienen muy sobresatisfecha otra, se compensan y pueden no ser pobres. En el método del Coneval, todas las valoraciones son dicotómicas, sí o no. No hay valores intermedios. En el MIP tenemos valores intermedios. Por ejemplo, no es lo mismo tener la llave de agua en el lote que tener que caminar 2 kilómetros para ir a recogerla en el río y cargarla. Entonces le damos un valor de 0 a ir al río a recoger el agua y le damos un valor de 0.3 o 0.4 a la llave dentro del lote y ya le damos un valor de 1 a la llave Adentro de la vivienda. dentro de la vivienda con llegada de agua todos los días y por eso tenemos una carencia alta en agua y no tiene carencia alta el Coneval. Doctor, me gustaría profundizar estas personas que se dejan de lado, porque así se hace, se dejan de lado, se excluyen. se llaman excluidos. Se excluye con este método que nos explica. Esto se ve más profundamente en la pobreza extrema. Las personas con pobreza extrema en México, de acuerdo con los últimos datos del Coneval, son 7.1% de la población. Sin embargo, con los datos del Evalúa y con los datos que usted nos presenta, esto es más exponencial la diferencia, podemos decir. Sí, porque nosotros obtenemos 26.2% como pobres extremos. Nuestra definición de pobreza extrema es que tengan menos de las 2/3 partes de los requerimientos. Entonces, con nuestro criterio es 26.2 en el 2022, que es 3.7 veces el valor que da el Coneval. O sea, inventaron 3 carencias o más se requieren y estar por debajo no de la línea de bienestar, no de la línea de pobreza, sino de la línea de pobreza extrema. ¿Que sabe qué es la línea de pobreza extrema? Es una canasta de alimentos crudos. Lo que usted gasta en el súper y trajo los frijoles sin cocer, el arroz sin cocer, la carne, no le alcanzó para carne, a lo mejor le alcanzó para 100 gramos a la semana o 200. Ese es la línea de pobreza extrema. Y me los tengo que comer así duros, crudos. Hay que comerse todo crudo, sentado en el suelo, sin platos y sin cubiertos, porque tampoco están considerados en el costo de la alimentación. Un tanto salvaje el panorama que me explica. Es absurdo, es ilógico, es irracional.
Pero ¿qué tan importante es para una autoridad saber cuántas carencias sociales tienen sus habitantes? ¿Qué tan importante es saber cuántos pobres hay? Es muy importante saber cuántos y cuáles son las carencias. Porque si me equivoco en cuáles son las carencias, entonces estoy atendiendo el lado incorrecto del asunto. Sabemos que hay carencias en seguridad social, tendríamos que universalizar la seguridad social. Sabemos que hay carencias en ingresos, tenemos que aumentar los ingresos. El salario mínimo ha aumentado a pesar de la inflación sustancialmente. Entonces los que perciben ese nivel, que son muy pocos por cierto, y son muchos más en el medio rural que en el urbano, han sido beneficiados por esa medida. Se ha dicho mucho que lo positivo del gobierno de López Obrador es los programas sociales. Sí, aumentó muchísimo el gasto en transferencias, o sea, en darle dinero a la gente. Pero lamentablemente, como se ve en esta gráfica que ustedes van a estar viendo en pantalla, mientras en el sexenio pasado el 27.7% de los hogares del decil 1, el más pobre, recibían algún tipo de transferencia, en el 2022 solo lo recibieron el 13%, disminuyó a la mitad. Y disminuyeron el decil 2 y el decil 3 y el decil 4 y el decil 5, en el 6 se empareja, y a partir del 7, 8, 9 y 10 los más ricos reciben más hoy que lo que recibían en el 2018, pero eso es justamente lo regresivo del asunto. Le estamos dando a los mejor situados, deciles 7, 8, 9 y sobre todo el 10, que está recibiendo el 19.9%, 20%. La quinta parte de los hogares del decil 10 están recibiendo apoyos monetarios en efectivo, que no necesitan. En cambio, en el decil 1, donde todos necesitan, y en el 2 y en el 3 es 13 o 12%. Es totalmente regresiva. ¿Y por qué es así? Por el programa de adultos mayores. Resulta que los viejos no viven en los hogares más pobres. Al contrario, viven en los hogares razonablemente bien situados. Porque al viejito que ya se quedó sin chamba y que no tenía pensión, lo reciben los hijos y lo alojan, y entonces su nivel de vida depende del nivel de vida de sus hijos, que ya son adultos, que trabajan y que pueden vivir ahí sus nietos también. No son los más pobres. Los más pobres son hogares muy numerosos, que tienen muchos hijos, la mayor parte de ellos hijos pequeños, y entonces la mujer no puede salir a trabajar, y entonces ganan muy poco, y solamente hay un perceptor de ingresos, porque la mujer no puede salir a trabajar y se reparte lo que se gana entre más. Y es porque no hay ningún programa que, atendiendo a grupos específicos de la población, esté dirigido a los menores. En la Ciudad de México, el programa Mi Beca para Empezar es una beca universal, no como la beca Benito Juárez, que se da en primaria en el gobierno federal, que es focalizada, que está dada a los hogares que estaban en el padrón del Prospera. A esos hogares que estaban en el padrón del Prospera les dejaron las becas y les llamaron becas Benito Juárez, y entonces reciben unos pocos. En cambio, el de la Ciudad de México es universal, a todos los niños inscritos en escuelas públicas se reciben la familia, la beca, el apoyo monetario de Mi Beca para Empezar, y ha tenido un efecto redistributivo sustancial. Entonces, lo que hace falta a nivel federal, ojalá el próximo gobierno federal lo incluya, es tener un programa dirigido
a los menores de edad. Eso compensaría. Los niños están en los hogares más pobres, los viejos en los hogares menos pobres. Si les damos apoyo a los dos, se compensa y no sería regresivo el apoyo que damos. Los viejos tienen un merecimiento especial y hay otro tipo de consideraciones, no solo su nivel de vida, pero es sorprendente que hogares muy bien situados, yo conozco a muchos, van y cobran su pensión de alimentaria de adulto mayor. Es de un cinismo brutal. A mí me daría vergüenza. Esta situación no es tanto por la población, sino hay pues una estructura así del gobierno, ¿no? Es un diseño de los programas. Se diseñaron mal, no se tomó en cuenta la pobreza, a pesar del lema por el bien de todos, primero los pobres, no se le hizo caso y terminó siendo el lema por el bien de todos, entre comillas todos, primero los adultos mayores. Eso es lo que terminó siendo el lema efectivo en cuanto a apoyos de transferencias. Y aquí vemos la importancia de calificar bien cada carencia social, de identificar bien dónde se encuentran las personas más pobres, que tienen más carencias sociales, en qué hogares, en qué estados incluso. Se viene la discusión, o estalla la discusión por el presupuesto de egresos de la Federación. En el presupuesto, los legisladores, ¿qué deben de considerar para ir solucionando en las medidas de sus posibilidades, pero en pequeñas medidas, pequeñas acciones que puedan tener un impacto para mejorar la calidad de vida de los más pobres, y ahora sí se cumpla primero los pobres, y que además pues pueda haber una reducción de la desigualdad? Sí, la legislatura actual podría, hay un antecedente. Normalmente en México, las legislaturas, la Cámara de Diputados es la única que interviene en el presupuesto de egresos. La que de senadores interviene en la ley de ingresos, pero no interviene en el presupuesto. Entonces, es muy común que el gobierno sea del mismo partido que la mayoría de los diputados y diputadas de la Cámara. Y entonces lo que manda como iniciativa de presupuesto el gobierno federal es casi lo que se aprueba. Pero hay un antecedente muy importante. En el gobierno de Fox, que tenía una mayoría muy precaria, no tenía mayoría, con su voto solito no ganaba ninguna votación, tenía 40 y tantos % de los diputados en la segunda mitad del gobierno. Los legisladores metieron una iniciativa de reforma al presupuesto para incluir el programa de 70 y más y darles pensiones a los viejitos de 70 y más en toda la República. En ese entonces, ese programa de pensión alimentaria solo prevalecía en la Ciudad de México, que fue el que estableció Andrés Manuel López Obrador, y se logró. Se ganó la mayoría, se votó y Fox lo vetó. El presidente tiene facultades para vetar un presupuesto, lo regresó a la Cámara, y cuando se veta un presupuesto, para que se vuelva a aprobar tiene que ser 2/3, y ganamos los 2/3. Yo era diputado entonces y se implantó el programa de 70 y más, y luego se convirtió en 68 y más, 65 y más, y se fue ampliando su cobertura, porque primero era solo para localidades muy pequeñas, rurales, y luego se fue aumentando el tamaño de las localidades. Sí, podría la legislatura actual hacer algo similar y hacer que el programa Mi Beca para Empezar se incluya en el presupuesto federal desde 2024. No esperar hasta que sea presidenta Claudia Sheinbaum, que parece todo indicar que va a ser presidenta, para incluir Mi Beca para Empezar, porque ella ya dijo que si gana
Mi beca, para empezar, la va a generalizar a todo el país, sino adelantarlo desde ahora. Yo creo que habría un acuerdo de todos los partidos y entonces se compensaría ese efecto perversamente distributivo de que los viejitos viven en hogares menos pobres. Ahora bien, se necesita bastante dinero para implementar estos programas sociales. Se necesita una reforma fiscal. No soy el primero, aumenta ahí. La reforma fiscal que necesita el país es volver a tasas altas de impuestos para los que ganan ingresos muy altos. ¿Por qué? Porque cuando uno gana ingresos muy altos, eso que le quitan a uno de impuestos no significa nada, no le cambia a uno nada la vida, porque se puso de moda en el mundo con el neoliberalismo rebajar las tasas impositivas con la idea de que así los ricos, como no pagan impuestos, van a invertir ese dinero. Pues no hay en qué invertirlo, las oportunidades de inversión están prácticamente agotadas, entonces los meten a valores, inflan la bolsa artificialmente o se compran un segundo jet. Entonces, la reforma fiscal, lo ha dicho todo el mundo, es urgente en México. Andrés Manuel López Obrador se negó a aumentar impuestos y sí logró aumentar la recaudación haciendo fiscalización más fina y cobrándoles a los que ya se sabía que debían, y sigue el pleito con TV Azteca. Esa es una cosa. Y la otra, de fiscalizar el gasto, es muy importante. Muchos de los programas de Andrés Manuel López Obrador le dan el dinero en efectivo a la gente. Eso se había eliminado. Ya para 2018 ningún programa daba dinero en efectivo, pero desmanteló el sistema de distribución bancaria que había porque iba a ser el Banco de Bienestar. Y el Banco de Bienestar no ha jalado, no ha funcionado. Entonces, en muchos programas el reparto del dinero se hace en cash. Y después cualquiera puede llenar un formulario e inventar firmas con los nombres de las personas que dicen haber recibido ese efectivo. El Prospera robaba mucho dinero. La diferencia en millones de hogares atendidos entre el Prospera oficialmente, lo que decía administrativamente, y lo que capta la ENIG, era 1.8 millones de hogares que no recibían, porque decía que atendía a 6 y la ENIG solo captaba a 4.2 millones de hogares. Esos 1.8 alguien se los embolsaba. A pesar de que ya habían avanzado bastante en la bancarización del asunto, todavía en los lugares lejanos llevaban efectivo. Y ahora con este método, o sea, si ya se había avanzado con reducir eso, ahora ya no existe. Ahora hay un retroceso y no te puedo asegurar porque es muy confusa la información, es muy difícil estudiar los programas sociales de Andrés Manuel porque son muy opacos. Entras a sus páginas y es prácticamente cero la información disponible. Y el Coneval no está haciendo evaluaciones a fondo. Quien sí ha hecho evaluaciones a fondo es la Auditoría Fiscal de la Federación. Y parece que le dijeron, párale. Que lo controlaron. Porque encontró muchas diferencias entre lo que declaraban y lo que la gente aparentemente recibía. Entonces sí hay que fiscalizar el gasto y hay que hacer una reforma fiscal. Comentábamos afuera de cámaras la necesidad que existe en México de que el mismo mexicano acepte que pues es pobre, ¿no? Porque también debe de exigir políticas públicas para salir de esa situación, pero primero se tiene que aceptar un problema para resolverlo. ¿Cómo decirle al mexicano promedio, a esos 3/4 de la población, eres pobre, así? El problema de la palabra pobre
es que conlleva un estigma. Es mal visto. Los pobres, originalmente, cuando surgió el capitalismo, eso fue muy claro en Gran Bretaña, fueron vistos como delincuentes, como vagabundos. Y entonces ser pobre era ser vagabundo, era ser delincuente. Y entonces la gente trataba de no ser pobre. Es una cosa que me impresionó mucho. He ido 3 veces a la India. Yo no viajo mucho porque no tengo recursos, pero las 3 veces ha sido por invitaciones académicas. Y me impresiona mucho que el 99% de la gente que ve uno en la calle, y son miles y miles, las calles están abarrotadas, llevan la ropa blanca, perfectamente limpia y planchada. Porque entonces no tienen el estigma de la pobreza. La pobreza es en lo que se ve. También en México, uno ve el cuidado que ponen las gentes pobres. Pasa uno por sus casas y hay un montón de ropa lavada colgando. Lavan con frecuencia su ropa y no se ponen ropa rota. Prefieren ir a comprar ropa de segunda, en todo caso, si no les alcanza, o ir a comprar la ropa más barata, pero siempre andan decentemente vestidos. El estigma es muy fuerte y por eso la gente no lo reconoce. Entonces yo creo que hay que usar otros términos cuando uno dialoga con la población, hablar de carencias. Y ahí sí, le dicen, no, pues no tenemos agua, no tenemos drenaje. Y de esos conocemos varios. Constantemente se ve a la población saliendo a las calles, bloqueando alguna vialidad, exigiendo luz, apoyo en drenaje y sobre todo agua. Sí, sin duda. Y no tenemos ingresos suficientes también. A veces la gente sale a la calle a protestar porque ya no les alcanza el dinero. Mi columna se llama Economía Moral. La columna que publico en La Jornada es un término que inventó un historiador marxista británico, E.P. Thompson, y se refería a los motines del pan en el siglo XVII en la Gran Bretaña. Cuando el precio del pan subía, la gente salía a las calles a protestar, asaltaban las panaderías, asaltaban los molinos de harina, porque no podían comer. Y entonces la economía moral es que lo que quiere decir es, primero es la vida, después los negocios. Y se enfrentó la economía moral a la economía de mercado que estaba surgiendo y que no tenía corazón, sino solamente busca la ganancia. Calculadora. Bueno, calculaban a mano porque todavía no había calculadora. La gente sí sabe que tiene carencias. La gente manda a sus hijos a la escuela. La gente procura comprarles ropa. Por eso son estas colas a cuando empiezan los cursos. Y es en los muy, muy pobres. Los que ya de plano no tienen para comer son los que no mandan a sus hijos a la escuela y se ponen en las esquinas a pedir. Les dan una caja de chicles a los niños y los ponen a vender. Esos son. Entonces, llegar a esos niveles vergonzantes de pobreza es una vergüenza para el país. Y eso es una cosa muy triste, es que no bajó la pobreza extrema. En el gobierno de Andrés Manuel, en mi columna de hoy, según el Coneval, subió de 7 a 7.1. Entonces, con su propio criterio le subió la pobreza extrema. Claro, no llegaron a los más pobres, esos que ni a la escuela pueden mandar a los niños de tan pobres que son. Y aquí lo pongo como digo que hay un festejo nacional de que bajó la pobreza. Y identifico 4 manchas a ese festejo nacional. La primera es esta, que baja la pobreza, según el Coneval,
pero no baja la pobreza extrema, le sube un décimo. Esa es la primera mancha en el festejo. Ahí hubo un problema. ¿Cuál es? Hay que atenderlo. ¿Cuál es la segunda mancha? Que si consideramos a los pobres más los vulnerables, tomar en cuenta a los vulnerables significa que 3/4 partes de la población del país son población carenciada, que hay que llamarles decentemente pobres, aunque ellos no se llamen a sí mismos pobres. La tercera mancha, las carencias medias. El Coneval calcula de esas carencias sociales, ¿cuál es la media de carencias sociales? Y hoy lo saco. La población con carencias sociales, en lugar de bajar el promedio, en promedio, ¿cuántos de los pobres tienen carencias sociales? En lugar de bajar de un año a otro para que se hiciera menos intensa la pobreza, subió de 2.3 en promedio, de 6, en un total posible de 6, a 2.6 entre 2018 y 2022. Esa es la tercera falla. La cuarta falla tiene que ver con la población con carencia en salud. Mucha gente ha comentado, sí, muy bien que bajó la pobreza, pero subió la carencia de salud, que es la que sube mucho. Sube tantito también la de educación, pero son décimas. Pero esta se duplica. En síntesis, ¿este gobierno no logró combatir la pobreza como se lo proponía? No se logró en la medida en que se lo proponía. Sí, fracasó. Y ya dimos uno de los remedios. Universalizar mi beca para empezar sería... ¿Qué otros remedios podría dar usted en torno? Porque ese atiende uno de los rubros que crece, según datos del Coneval. Sí. Hay más pobres en el tema educativo. Y es pobreza por ingresos. Y en la carencia al acceso a la salud. Sí, entonces, seguridad social, habría que universalizar la salud. Fue un desastre, sin duda. Hay que rehacer lo que no hicieron desde hace muchos, desde Coplamar, en 1980-82, ya decíamos que hay que establecer el Servicio Nacional de Salud gratuito y universal para todos, sin tener que ver con el trabajo, sin tener que ver con la condición económica, todos, como funciona en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por recibirnos aquí y explicarnos todo esto que es importante que lo sepa el público de Canal 6, a todos los que nos lleguen a ver y escuchar. Muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí en su casa.